Hola, como cada semana estamos en Viveros Prado, en tu jardín a punto. Hoy os voy a hablar de una flor que empieza a echar, como bien dices, la flor ahora en esta época del año, y es el ciclamen, que lo tengo aquí detrás. Veréis que con unos pequeños consejos mantendremos la planta en flor durante toda la primavera y además la conservaremos para el año que viene. Como veis, aquí tengo una planta que florece ahora en esta época del año, que es el ciclamen. Seguramente que todos los conozcáis, pero hay un poquito de confusión con esta planta, ¿es de interior o de exterior? Y hoy os lo voy a explicar fácilmente. Lo podéis tener en el interior siempre y cuando, por ejemplo, no esté al lado de sitios muy cálidos, porque en realidad el ciclamen es una planta de exterior y además de exterior y de esta época, o sea, que hace frío todavía y por las noches las temperaturas bajan. Si lo ponéis en el interior y lo ponéis al lado de una fuente de calor, pues en los radiadores, de la calefacción o de un sitio muy cálido, pues se va a empezar a marchitar y se va a estropear. Entonces, mi recomendación es o ponerla en el interior, por ejemplo, en una zona fresquita, o en el exterior, o incluso pues lo podéis poner en algún sitio tipo porche o en alguna terraza cristalada. Los cuidados de los ciclámenes son muy facilitos. Tenéis que tener un poquito de especial cuidado con los riegos. Es una planta que le gusta la humedad, pero no el encharcamiento, porque es de bulbo, o sea, quiere decir que tiene una patatita aquí dentro y se va a salir todos los años. Entonces, si encharcamos mucho, va a empezar a pudrir ese bulbo o esa raíz gordita y se nos va a morir la planta. Y entonces ni la vamos a aprovechar ahora ni para el año que viene. Otra cosa muy importante del ciclamen es ir quitándole toda la hoja que se ponga amarilla o la que se empieza a pudrir, que como es muy compacto, pues por dentro puede producirse que alguna hojina se empieza a amarillear y se empieza a estropear y entonces hay que retirarla. ¿Para qué? Para que no se produzcan hongos y pudriciones, porque si no empezará a ponerse todo el interior como con un tipo de moho que se llama botrytis y arruinará la planta. También es muy importante quitarle la flor, y además quitarle la flor tiene que ser, no vale con quitarle solo la parte de arriba, o sea, no vale con quitarle el capullo en sí, sino que tenéis que coger todo este tallo de aquí y tirar de él. Tirar de él y normalmente hace crack, ¿sabes? Así como un ruidito y sale todo entero, porque si solo le quitamos esta parte superior de aquí, va a quedar el tallo tan largo y le va a pasar lo mismo que cuando se empiezan a estropear las hojas. Va a empezar a pudrirse y va a ocasionar que por el centro de la planta empiecen las pudriciones. Como ya sabéis, todas las plantas de flor requieren un abonado, o sea, por ejemplo, ahora sobre todo, que es la época que más nutrientes consume la planta, deberéis de abonar habitualmente. Por ejemplo, con abonos líquidos, pues lo deberéis de utilizar cada 7 días más o menos, cada 7 o 10 días, echarla en el agua de riego y regar a continuación. En cambio, si por ejemplo utilizamos abonos granulados, pues a lo mejor le echamos un poquito de abono alrededor de la planta y nos va a durar sobre mes y medio. El ciclamen, como ya os dije, es una planta que florece ahora, en esta época, pues finales del invierno, principios de la primavera. Si la queremos conservar para el año que viene, lo que debemos de hacer es en el verano, porque esta planta no le gusta mucho el calor, que es lo que os decía, por eso no es una planta muy recomendada para interior, para zonas muy calurosas. Entonces, en el verano, si la queremos conservar para el año que viene, la retiraremos a una zona de un poquito de sombra. Pues, por ejemplo, ahora la podemos poner pues en la típica balconera, donde vais a poner los geranios o las urfinias, o en algún macetero de exterior, pero en el verano cogeremos esta planta y la pondremos pues un poquito al norte o en zonas que vosotros sepáis que no le da el sol directo durante todo el día, sobre todo a las horas centrales del día, o sea, por ejemplo, de 12 a 5, tenerla un poquito reservada del sol, porque se empezará a quemar y se estropeará y no la podremos conservar para el año que viene.
Normalmente el ciclamen no desaparece como otro tipo de bulbos, como por ejemplo la cala o los narcisos que empiezan a salir ahora, que esos desaparecen y vuelven a salir, sino que el ciclamen se queda un poquito agotado, le quedan ahí 2 o 3 hojitas y luego de cara al otoño empieza a crecer hasta que llega esta época y ya empieza a engordar y a echar capullos de flor. Va a estar en constante floración durante 2 o 3 meses, así que ya os digo, podéis poner interior, zonas no muy cálidas o en el exterior. Tenéis que tener un poquito de cuidado porque el ciclamen sí que lo podéis poner al exterior total, no pasaría nada, pero la flor va a durar un poquito menos, sobre todo si llueve, empezará a marchitarse un poco, pero lo que os decía antes, cogéis, tiráis de la florecita y vais arrancando para que todo lo que tiene nuevo por aquí dentro vaya saliendo de nuevo y así mantendremos la floración constante durante mucho tiempo. Por lo demás el ciclamen no tiene mucho más misterio, eso os digo, no regar demasiado, quitarle la flor y la hoja que se empieza a marchitar y abonar como todas las plantas de flor, todas las plantas, pero las de flor sobre todo, porque consumen mucho nutriente para que salgan estas flores de colores y además en este caso el ciclamen que tiene una flor tan grande y tan espectacular. My hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. Espero con estos consejos tengáis vuestros ciclámenes bonitos y alegres durante toda la primavera. Recordaros que para la semana que viene os voy a hablar de una planta que todos conocemos pero que a veces tenemos algún tipo de fallo en su plantación o en sus cuidados, que es la azalea. Vamos a ver que hay 2 tipos de azaleas, azalea de interior y la azalea de exterior, y veréis que con unos pequeños consejos vais a mantenerlas bonitas durante todo el año. Recordaros que nos podéis seguir por el canal de YouTube de la tele de la 8 Bierzo y nos vemos para la semana que viene.